Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este debate público. Dejamos atrás ya las noticias, en cierta medida nada más, porque ya saben que ahora vamos a analizarlas, la actualidad de este día desde el punto de vista de quienes hoy son nuestros dos invitados. No sabemos qué ha ocurrido con uno de ellos, Antón Saavedra, que es habitual, ya saben, contertulio, y esperemos, desde aquí deseamos que no haya ocurrido nada extraño y que simplemente haya sido un despiste lo que impida que esté hoy con nosotros. Bueno, quienes sí están son José María Casielles, al que saludamos ya. Muy buenas noches, Víctor, buenas noches, y buenas noches a todos, claro. Muy bien, y Maribel Mariño, que es asesora de comunicación. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches. Bueno, hemos empezado muy mal el día hoy, se lo aseguro, con el asesinato por parte de un menor de edad, de un joven de 17 años, que mataba a puñaladas a su tía y ha dejado grave a su abuela. Y uno se pregunta a estas alturas qué puede pasar por la mente de un adolescente de 17 años, con, bueno, unas aficiones en cualquiera de ellos muy comunes, como puedan ser internet, etcétera. ¿Qué puede pasar por su mente para llevar a cabo una salvajada como esta, ¿no? No es la única, tristemente. Hay de vez en cuando en los periódicos leemos casos como este. Hoy nos ha tocado aquí muy cerca además de la tele, en la calle Muñoz de Grañ. ¿Aquí en Oviedo? Sí, en Oviedo. Y ya digo, lo que nos preguntamos es qué puede llevar a alguien, a un menor, incluso en este caso, a cometer una salvajada semejante, ¿no? José María, sí. Bueno, pues, ¿qué voy a decirte? Yo, tengo dos orientaciones sobre estos temas que son verdaderamente escalofriantes, claro, y como dices tú, casi no se pueden concebir, ¿eh? Mira, hoy estuve precisamente con un magnífico amigo que es un médico encargado de especialista en estomatología, y ya sabes que perdió el otro día a su padre y a su hermano, ¿no? Bueno, una persona entrañable, y la familia lo mismo. Y claro, eso es una cosa tan brutal que yo no me daba cuenta que podía ser familia de este amigo, porque no, a pesar de conocer los apellidos y todo. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, claro, fíjate, para mí hay dos posibilidades. Una, pues evidentemente la pérdida de la razón, porque vamos a decirlo claro. Es decir, hemos cerrado todos los psiquiátricos, estamos muy contentos con ello porque ha la reforma sanitaria aquella una serie de drogas, como sabes, que actúan muy bien sobre el cerebro. Muy bien, pero hasta cierto punto. Hay casos en los que no se resuelven así. Y yo recuerdo... no lo quieren tomar. Que luego no quieren tomar. Bueno, hay anécdotas de todo tipo. Yo me acuerdo el doctor García Andrade, que era médico forense y además era psiquiatra, tenía una especialidad de psiquiatría, decía que él era partidario de que no entendía por qué se habían cerrado tantos psiquiátricos penitenciarios, que eso era necesario, era fundamental. Y ahora con el otro tema que tenemos, que es el otro factor importante que puede influir ahí, que es la droga, pues yo creo que también hay muchos problemas en un momento determinado tienen una abstinencia de droga, y entonces esta gente se desquicia completamente, ¿no? Me parece que incluso recoge la prensa, como sabéis, una referencia de un psiquiatra que dice también que cuando efectivamente se empieza a consumir cannabis, incluso, fíjate, una droga que aparentemente blanda, que le llaman, relativamente blanda, ¿no? Relativamente blanda, porque no... pues que estos casos, cuando la gente tiene un poco más de edad, pues se dan esos casos de violencia, aumentan de una manera sensible. Entonces, esto tiene que hacernos pensar. Bueno, y en cuanto al cierre del psiquiátrico, del viejo psiquiátrico, pues yo recuerdo una cosa también, para quitarle un poco de dramatismo a esto, que lo tiene, desde luego, y no se puede quitar. Pues me comentaban, yo estuve en una asociación que de aquí se llamaba APADA. Ahí estaba el fiscal antidroga, que era Rebollo, lo conocéis seguramente. Estaban 2 o 3 psiquiatras, y educadores también. Y era la idea de orientar a los padres sobre el peligro que tenía la droga. No teníamos otro objetivo más que ese, que estoy hablando de hace más de 20 años, estoy hablando desde hace más de 20 años. Y uno de ellos me comentaba, en el que estaba precisamente en el psiquiátrico, pues como médico habitual, me decía que habían observado que los cerdos tenían una conducta muy rara. Y es que los enfermos tiraban los medicamentos a los cerdos. No tomaban los medicamentos, se los tiraban a los cerdos, y entonces, claro, les alteraban. Era un poco alterada también, sí. Bueno, esto es un drama. Ahora,
lo terrible es que, claro, estas personas, pues bajo esta influencia de una situación de abstinencia o a lo mejor por un exceso de droga, sobre todo, claro, las drogas estas que son del tipo de la cocaína y demás, que son muy estimulantes muy fuertes, pues esta gente se desquicia completamente y en una situación de estas de abstinencia, pues efectivamente. Tú fijaros una cosa curiosa que a mí me llamó la atención en la nota que tenéis siempre la atención de pasarnos, sí, informativa, dice que el muchacho llamó a la comisaría y dijo que había matado a sus abuelos, y resulta que había matado a una tía y a su abuela. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cabeza no estaba muy en orden, ¿no? Pues viendo un poco sobre lo que estabas preguntando, Víctor, yo creo que básicamente hay una demencia motivada, luego podríamos ver qué cosas puede motivarla, pero claro, esos comportamientos que son así inusuales, sobre todo los de asesinato, los de violencia extrema, pues hay una parte de demencia en ese cerebro. Lo que también sucede es que en esos momentos sí, nuestra sociedad cada vez es más agresiva. Porque estamos haciendo una sociedad con individuos muy frustrados, o se les está frustrando mucho. Pero por una razón, porque a los niños se les está dando todo lo que piden, y además se les está dando de forma inmediata, ¿no? Es decir, lo que quiero, lo quiero ahora, ¿no? Y ese es un poco la filosofía que rige un poco la sociedad. Tienes mucha razón. En el momento en que a estos niños, que luego son jóvenes, se les frustra, es cuando sale esa parte del carácter violento, o esa parte de la personalidad violenta. Es cierto que si no hay sabemos que muchas veces en la personalidad de los individuos la conducta o la educación de la conducta puede influir beneficiosamente en que personas agresivas pasen a controlarse, ¿no? Y entonces estamos viendo que aquí inciden dos cosas. Una es precisamente la que no hay educación del carácter, y entonces la gente, pues sus reacciones, lo que quiero, lo quiero ahora, la perreta del niño, el niño que arroja las cosas porque se siente frustrado, decirte no existe, y entonces, bueno, pues se puede llegar también a un tipo de violencia que pudiese desencadenar, aunque esta me parece ya en grado extremo. Y sin embargo, ahí fíjate, José María, lo que decías tú del tema de drogas, salvo normalmente por heroína, es donde más puede haber que afecte al cerebro de una forma tan brutal, que llegase por una abstinencia. Otro tipo de estupefacientes, otro tipo de medicación, no hay, bueno, la verdad que tampoco hay unos estudios, pero hasta lo que se obtiene hasta ahora de los estudios de consumos de droga. A mí la palabra droga es porque también las drogas nos las venden en farmacia y también alteran bastante nuestra cabeza. Y además, el problema, por ejemplo, de gente con esquizofrenias, bueno, pues con un tratamiento se ha visto que se controla a estas personalidades violentas y capaces de no discernir, ¿no? Hay unas cosas que es importantísimo que esa medicación se tome diariamente y que no se mezcle, por ejemplo, con alcohol. Sí. Porque en sí esa medicación tiene efectos de rebote, es decir, es una droga que afecta sobre el cerebro. Exacto, exacto. Lo que pasa que controlado. Sí, sí, sí. Yo creo que el problema de la droga que entendemos, la droga de la calle, la droga callejera, que es la que mata, y mata porque no tiene ningún control de ningún tipo, ni en la calidad, ni en las dosis, ni en nada de lo que se está haciendo, entonces pudiese ser. No, pero yo casi quitaría la parte, fíjate, de que podría ser motivada por algún tipo de estupefaciente o por algún tipo de fármaco, que sea más bien porque esa persona tiene una demencia. Y realmente estamos viendo muchísimos casos en nuestra sociedad de esquizofrenias. Hay muchísimo joven y no joven con esquizofrenias. Algunas desencadenan en tragedias, otras pues bueno, están más controladas. Yo creo que has hecho dos observaciones muy interesantes. Una, la del término droga, que como tú sabes muy bien, en el medio anglosajón es muy liberal. O sea, llaman droga a cualquier producto que se venda en la farmacia o en la droguería. Sí. O sea, que no es un término... Aquí se emplea el término, para ser más preciso, sustancia psicoactiva, que tenga una actuación sobre el cerebro, ¿no? Y luego, en el otro plano que tú comentabas también, del abuso y del descontrol, eso es fundamental. Yo recuerdo haber leído un libro, un trabajo de un neurólogo americano que comentaba que él había ensayado el estudio de los efectos secundarios de los opiáceos
en enfermos que habían sido correctamente tratados con una dosis adecuada para quitar el dolor, caso de morfina sobre todo, ¿no? Y que realmente ni siquiera se habían producido adicciones. Es decir, cuando estos enfermos superaban todo aquel problema y hacían vida normal, pues no se había producido el efecto secundario de adicción, que era de esperar, sin embargo. Pero claro, que el control era muy minucioso y muy cuidadoso. Y que él, que era además un médico joven, había tenido dificultades con los compañeros porque pensaban que era una locura lo que estaba haciendo. No, efectivamente, y muchas veces, bueno, por supuesto que enfermos terminales ya sabéis que se utiliza con toda normalidad. Y en países como Bolivia y Perú, donde la coca es como el café para nosotros, es decir, necesitan por el hambre, el frío y la latitud tomarse dosis de coca, y bueno, no creo que sean personas que eso les haga al contrario, más bien les adormece. Y de todas formas, lo que decías tú, sustancia que altera el cerebro. Pero el alcohol, por ejemplo, también es una sustancia que altera el cerebro. Y la cantidad de fármacos que hoy día se están recetando, como el Orfidal, que es que una cosa que me parece tremenda, se está dando. Y crea adicción. Y además eso está demostradísimo. Y es cualquier persona con depresión, que duerme mal, los médicos están dando Orfidal, y es un medicamento muy fuerte. Y es una droga. Y hay que decirlo así, es una droga. Se están dando drogas con receta médica. Entonces, hay que decirte que el hablar de drogas es que muchas veces... No, es que efectivamente bueno, hombre, ahora hay cada vez más control en eso. Incluso ya sabéis, con los antibióticos ya les piden la receta a cualquiera con los antibióticos. Pero efectivamente hay sustancias, por ejemplo, para facilitar el sueño, que hay que tener mucho cuidado con ellas. Es decir, que dejan a los enfermos absolutamente sonados durante todo el día, y claro, no son para eso. Hay que controlar muy bien el tiempo previo de acción del medicamento. Es decir, que normalmente esos medicamentos que se emplean para dormir, pues deben de utilizarse pues con un periodo de media hora de acción, media hora, no más. Y después, claro, que actúen tengo una vida media que actúe durante unas 7-8 horas, que es lo normal del sueño normal, porque lo que no puedes es levantarte a coger el coche por la mañana para ir al despacho bajo los efectos de... Claro, eso hay que tenerlo en cuenta también, sí. Bueno, no sé si sabéis que hoy es el Día Internacional de Internet Seguro. Se ha hablado muchísimo hoy de este asunto por varias razones. Primero, porque Internet puede ser utilizado para causar daño a los adolescentes o a los jóvenes por adultos que los quieran utilizar con fines sexuales, por un lado, y por otro porque los propios adolescentes en muchas ocasiones utilizan también Internet para hacer mobbing o para hacer acoso escolar a compañeros del colegio, que tristemente no solo se encuentran con que les hacen acoso escolar en el colegio, sino que después en páginas de Internet muy comunes, muy habituales entre adolescentes, pues se cuelgan, por ejemplo, su foto con frases vejatorias, o se les insulta, o se utiliza sus datos falseándolos, en fin. Nos preguntamos también sobre este asunto, sobre Internet, y nos preguntamos si están los jóvenes protegidos al navegar por Internet. Y bueno, no solo los jóvenes, ¿no? También a veces los adultos. Claro. Bueno, pues si me pasas esa pelota, yo tengo que decir con toda sinceridad que efectivamente, yo a mí me parece que el Internet debería tener algún tipo de control. Sí, pero ponerle, José María, puertas al campo es bueno, complicado. Vamos a ver, eso también se ha dicho, como tú sabes mejor que yo, querido amigo, en economía. Han dicho, no hombre, la economía de mercado es una economía absolutamente libre, automáticamente eso se regula, y ahora ¿verdad? Mira, y ya ves tú cómo estamos. Ahora los propios americanos, que son los padres de esa filosofía, pues están recogiendo velas a toda para poder, efectivamente, se dan cuenta de que no, que eso hay que controlar. En fin, yo estoy de acuerdo con esa idea de la economía de mercado, de la libertad de la información, de la libertad de los mercados, pero manón fanático, ¿no? Como dicen los italianos, es decir, que cuidado, hay cosas que ya se pasan. Por ejemplo, todos sabemos que hemos tenido noticia, aunque no hayamos buscado, por supuesto, fórmulas para preparar un explosivo con un temporizador, ¿no? Esto parece ser que se cocina en Internet también, ¿no? Te puedes preparar esto. Y la de exámenes que nos ha ayudado a probar Internet bueno, también, hombre, yo el rincón del vago, claro. Ya algunas veces los alumnos me decían, bueno, ya cuando habían superado la asignatura, bueno, profe, ¿no sabe que está ahí el rincón del vago? Digo, sí, hombre, sí, pero incluso los vagos tenéis que ir al rincón. O sea
que tampoco tampoco eso, digo, bueno, eso está bien también. Bueno, entonces, quiero decirte con esto, y bueno, ya sabéis también las chuletas, el tema de las chuletas, bueno, pues esto ya sería derivar mucho, pero las ayudas de las chuletas tampoco me ha parecido tan grave esto. Los profesores utilizábamos el PowerPoint, ¿no? Ya sabes que al fin y al cabo es una chuleta sofisticada, eso para dirigir la explicación, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo a decir lo mismo, controles de información, pues yo creo que la información debe de circular con bastante libertad, pero claro, hay información que no. Vemos, por ejemplo, incluso en los periódicos más normales, pues detalles sobre un asesinato, tal, que realmente son repugnantes, porque hace falta llegar a esto, pues evidentemente que no. Y después, yo recuerdo una vez, sin llegar a eso, que venían detalles sobre el suicidio de 2 adolescentes, en fin, ya sabes, tenían problemas sentimentales y demás, y se tiraron del puente de los franceses. Y le decía yo a un hijo mío, verás lo que tarda en repetirse este fenómeno. Y efectivamente, desgraciadamente fue así también. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que está un poco pirada y no se le puede dar muchas ideas en ese sentido. Y luego, claro, en el tema de bueno, esto sí que vemos el riesgo para los niños, pues los abusos de tipo sexual, que muchas veces un adulto se camufla para contactar con los niños, la desaparición de muchachas de 17, 18 años con contactos con internet, se controla mucho. Yo sé que la Guardia Civil, como sabéis todos vosotros también, tiene una sección especializada ahora, que supongo que será muy buena, como todo lo que hace la Guardia Civil, pero que me parece escaso. Y ya digo, el tema de preparación de bombas con temporizadores, pues bueno, que eso esté en un medio de difusión me parece una locura. Y luego dice, claro, el problema es la protección a la intimidad. La protección a la intimidad, pero ¿la intimidad de quién? Es decir, que lo de siempre, claro, ¿no? Habría que preguntar, ¿no? ¿La intimidad de quién? Es decir, ¿vamos a proteger la intimidad de un asesino, de un obseso sexual? No, primero, ¿quiénes se vienen a proteger? Vienen a proteger son los niños, son las personas normales, y yo creo que eso, pues debe de haber algún tipo de control, debiera de haberlo, si no vamos a llegar a cosas muy, muy duras. ¿No te parece? Yo pienso que la protección de Internet es impensable, porque en el momento impensable. Desde el momento que estás conectado a una red, que es una red abierta, bueno, por lo tanto estás, te puede llegar, yo no solamente estoy pensando en adulto, ya no estoy pensando en niños, no, cualquier tipo de virus, cualquier tipo de información, cualquier persona puede rastrearte qué páginas has visitado, decirte, es realmente abrir nuestra puerta de casa al mundo. Y eso es imparable. Eso es bueno y es malo, claro. Claro, eso es imparable. ¿Te parece imparable? Sí, imparable. Es decir, por mucho esfuerzo que se quiera hacer, por ejemplo, pues el Facebook, todos estos portales que son de amigos y donde los niños, bueno, los jóvenes, bueno, es muy popular para ellos. Por muchas medidas que parece que han tenido una reunión y que tener medidas de que se ve los datos de los muy jóvenes, es decir, que no tengan acceso, pero en cualquier caso aparecerá otro tipo de portal con otro tipo de medidas. Yo recuerdo que hace tiempo que trabajé un poco la cuestión de Internet con los niños, siempre decíamos a los padres lo mismo. La mayor seguridad para Internet es que el niño no pueda encender el ordenador si no están los padres. Ya, claro. Y que el niño no pueda tener un ordenador en su dormitorio. Ya. Eso no se lleva a cabo en muchos casos. Esa es la mayor seguridad. Ya, claro. Entonces, a partir de ahí es donde puedes controlarlo todo y ese niño va a estar seguro. O ese joven, vamos, estoy hablando de niño adolescente, ¿no? Sí, porque y es que no tiene por qué un chico tener su dormitorio cerrado antes ya me parecía que no debían tener una televisión y se decía que no debían estar para que se socialicen más y se comuniquen más con la familia, pues lo que no puede estar es un ordenador dentro de un dormitorio de un joven. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver, o sea, estás, claro, no sé si te das cuenta que estás, y como contigo, planteando un tema de libertad controlada, claro, lógicamente, es que es así. Pero yo me pregunto, ¿y técnicamente es imposible el poner el que determinado tipo de información pueda salir a la red? No puede haber unos filtros. A ver, si tú tienes una conexión, no, tú puedes establecer filtros, y de hecho, pero te lo saltan. Sí, bueno. Es imposible. Bueno, yo soy analfabeto en muchas cosas y particularmente en Internet, ¿verdad? Pero vamos a ver, y todos sabemos que el famoso, esa experiencia de los hackers que entran en... existen, como bien dice Maribel, muy claramente filtros para no permitir acceso a determinadas páginas y tal, pero claro, es tan fácil como teclear, como
cliquear y quitarlo. Sí, claro. Los chavales hoy en día nos pueden dar lecciones a cualquiera de nosotros de ordenador y de internet. Y cómo entrar con claves claro. que no desconocen. Es decir, del hecho incluso de que tengas una restricción con una clave de otra persona, pueden, hasta a veces han suplantado personalidades porque son capaces de hacer ellos. Claro. Ellos el mundo es de la tecnología cibernética totalmente, eso sí que nos dan a nosotros vueltas. Sí, sí. Pero los filtros, además, mira, esto es como los antivirus. Sale un virus al mercado y tienes un antivirus. Resulta que el antivirus, al cabo de 1 año, 2 años, queda obsoleto. Te tienes que comprar otro antivirus. Y entonces hay gente, y yo creo que muchas veces son los propios programadores de programas informáticos los que introducen hasta virus en el propio... Sí, no me sé para continuar con el negocio, ¿no? En el momento que te bajas, por ejemplo, no sé si habéis hecho la experiencia de bajaros a través de Emule, es decir, ese programa que puedes bajarte cantidad de... Porque, claro, las personas cuelgan... Tú puedes colgar mandar al espacio un programa que hayas hecho que te haya costado 1 millón de pesetas, pero tú quieras compartirlo con los internautas, tú puedes compartir tus fotos, es decir, tú lo mandas al mundo. Entonces, todo eso que está por el mundo tienes un sistema para poder bajarte esos archivos. Bueno, pues generalmente, o muchas veces incluso hacen copias que se llaman igual que, por ejemplo, un programa informático importante, vamos a decir, por ejemplo, programa importante ContaPlus para contabilidad. Bueno, pues se han hecho simulaciones llenas de virus para que tú, como no sabes, es decir, tú cuando ves carpetas y archivos con un nombre que estás buscando de un programa, te lo quieres bajar y muchas veces pues ya se ha metido un troyano. Es decir, se te ha metido ya algo que te está controlando tu ordenador totalmente. Lo mismo que te pueden controlar, bueno, de hecho, por ejemplo, se puede controlar... Espías, ¿no? Para controlarte exactamente se puede qué controlar tipo de páginas ves para que así la publicidad sea más efectiva y te envían de lo que estás buscando. Un operador telefónico puede coger a su usuario y saber qué páginas ha visitado, qué se ha bajado. Hay un seguimiento y un rastreo de todo ello. Bueno, saco la consecuencia que estoy hablando con 2 fenómenos de la informática. No. Yo desde luego me declaro absolutamente analfabeto porque soy usuario de lo más rampón. Pero bueno, que eso está... Porque ya sabéis que yo estoy convencido que el cerebro de los niños ya está construido de otra manera ahora para entrar en los ordenadores. ¿no? Está claro. Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué decirte que para mí... ¿Pero qué nos queda? ¿Volver a las palmas mensajeras entonces para tener un poco de seguridad? Esto que llaman aquí de la seguridad en la comunicación. Volveríamos al mismo tema de antes, ¿no? La educación y el control del carácter. Claro. Si tú has hecho un ciudadano educado que es capaz de dominar todos sus instintos, es decir, tú no vas a tu trabajo a verte una página porno. Vamos, hay una serie de controles en tu vida, ¿no? Tengo claro que lo que dices está muy bien dicho, es decir que la educación no es una imposición, es una orientación. Está claro, lo que decían los clásicos, ¿no? Es decir, el que ayuda a parir las ideas. No puedes ir más allá de eso, evidentemente, ¿no? Es que si no es una deformación, es decir, sería la educación de los gémenes rojos, es decir, claro, entras por este tubo y se acabó la historia y te descerebro. Claro, en ese sentido está clarísimo, pero pienso que eso necesita, ¿no crees que eso requiere ya, va a llegar a unos niveles en que se va a requerir una cierta protección del usuario? Pero mira, esto es como el tabaco, vamos a decirte, haciendo un símil, se ha hecho el tabaco está ahí para los estancos y en los bares para que la gente lo compre. Sí. Sin embargo, hay cantidad de jóvenes que no fuman, ni les apetece fumar porque se han concienciado y se han formado de que eso no es bueno. Sí. No les están poniendo una metralleta ni les están cortando las manos para que no vayan a comprar. Es una cuestión de educación. No, estoy de acuerdo, claro. Este acceso y esta restricción a Internet será una cuestión de educación. Y funciona tanto en cuanto hay gente que usa de esos servicios o usa de esas páginas. De todas formas, yo creo que también es una novedad, si os recordáis, si quieres, acabo para que podamos pasar a otro tema. Cuando empezaron los chats, en España, cuando empezó un poco el mundo de Internet, ¿no? Era, todo el mundo era chatear, personas desconocidas, y era texto en todo eso. Eso ya ha pasado, la gente como que se ha aburrido ya y ha pasado a otro nivel. A otro nivel. Entonces yo creo que es una cuestión también de modas. Sí. Yo creo que también llegará un momento en que esto que los jóvenes para ellos es tan importante, el tener ahí como su propio club de amigos donde se intercambian fotos, vídeos, imágenes, pues yo creo que también llega un momento que lo encontrará más aburrido y que pensar y buscarán otra cosa, ¿no? Sí. Y la cuestión es que siempre habrá algo que despierte nuestra curiosidad y que por lo tanto llegue a ser un poco peligroso, porque el ser humano por su curiosidad, la curiosidad nos puede matar.
Claro, y el niño es muy curioso. Por curiosidad. Y el niño es muy curioso. Sí. Entonces, repito lo que he dicho, que los niños y adolescentes no tengan un ordenador en su dormitorio. El ordenador tiene que estar compartido con todos en el salón o en la cocina, me da lo mismo. Pero tiene que pasar todo el mundo por allí. Estar viendo que de pronto, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Sí, correcto. Vale. Bueno, si queréis cambiamos de asunto. Esta pasada madrugada hemos vivido un momento para la historia. Después de muchísimos años, las barreras del peaje del Huerna, ese que tantas veces hemos pasado por allí, tristemente, y siempre abonando y pagando, digo tristemente porque siempre nos tocaba pagar, ¿no? Sí. Desaparecen. Pero no se crean que eso significa que vamos a pagar menos. Lo que significa es que pagamos todo de una vez. Antes lo pagábamos en 2 veces y ahora lo pagamos de una vez ya en la provincia de León, en el siguiente peaje, en el caso de aquellos que van a León capital o que quieren comunicarse con la meseta, con Madrid. Hay partidos políticos que han aprovechado para recordar que no es esto lo que nos habían prometido, no es que fueran a quitar cabinas y a dejarnos al final pagando los 10,6 euros o 0,60 euros en cualquier caso, sino que iban a suprimir totalmente el peaje. Algo que sinceramente es cada vez, me parece a mí, más difícil. Aucalsa tiene ahí un contratín bastante majo como para dejarlo pasar así como así, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo esa fue la promesa que hizo Zapatero hace algún tiempo en Rodiezmo y que seguimos sin ver cumplida de momento, ¿no? Sí, yo efectivamente has hecho una buena introducción, que duda cabe, porque yo cuando vi esta noticia en el periódico, tal como estaba planteada, daba la impresión de que efectivamente se había liquidado el peaje, cosa que me sorprendió mucho. Y entonces, cuando lo leí con un poco más de detalle, pues llego a la conclusión de que dice pagar, iba a decir sin parar, no, pagar casi sin parar. El número de paradas se ha reducido, pero la cantidad final es la misma, ¿no? Y además tiene otro signo bastante negativo, y es la eliminación de puestos de trabajo. Claro. Pero esto es como, José María, como las gasolineras, que nos quitaron al que iba a echarnos la gasolina, pero nos cobran lo mismo, ¿no? Pues con esto igual, o sea, reducen puestos de trabajo, pero nos sigue costando. Esto es terrible. Yo, fíjate, hoy venía una noticia pues que un poco parecida a esta, en el sentido de que un banco, cuyo nombre no quiero acordarme, pero en fin, ya podéis imaginar cuál puede ser, pues que acaba de citar hace menos de una semana, que ha tenido pues 7-8 mil millones de pesetas de resultados positivos, y resulta que va a desprenderse, hace un ERE para 300 trabajadores. A mí eso no me cabe en la cabeza. Como no me cabe en la cabeza el tema de la morosidad, y en fin, perdonadme que salga un poco de guión, de la morosidad de los organismos públicos respecto a las empresas, ¿no? Desgraciadamente muchas veces pequeñas y medianas empresas. No se entiende, y creo que eso debía resolverse hasta por Real Decreto. Usted lo primero que tiene un problema lo primero que tiene que hacer un ayuntamiento es pagar a sus proveedores. No les pueden mandar a la ruina. Y una empresa que tenga resultados positivos tampoco debe desprenderse en una situación tan crítica como esta. Y yo no sé qué están haciendo los sindicatos en este terreno. Lamento que falte nuestro querido amigo. Bueno, es una de las personas más excelentes que conozco en el mundo sindical, pero me sorprende, por ejemplo, haber visto estos días a los sindicalistas en la calle hablando del tema palestino y metiéndose con Israel y tal y cual. En fin, me es igual que una cosa que otra, pero sin embargo el tema del paro y del tema de la crisis pues pasan de ello, ¿no? O de estas situaciones de supresión. Perdona que me haya salido un poco de esto, pero desde luego el peaje no deja de ser un pequeño timo, claro. Esto, yo creo que la noticia de hoy no tiene atractivo ninguno. Es que además la verdad que toda ha sido, es una cuestión secular nuestra salida a la meseta, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, yo soy de la zona de Pajares, y yo recuerdo que desde hace pues muchísimos años, ya con el propio Rebollo siendo ministro de Fomento, bueno, se llamaría antes de Obras Públicas, no recuerdo, bueno, pues era el buscar salidas hacia la meseta, y se hablaba de una posible segunda vía de Pajares. Sí, hombre, hace muchos años, sí, ¿no? Y una segunda vía no de ferroviaria, sino de carretera. Sí. Y bueno, incluso se hicieron estudios, porque aquí lo primero que cuando se le ocurre a alguien, el estudio de impacto ambiental es el primero, o el estudio de viabilidad es el primero que se realiza. Y bueno, pues se hizo la autopista del Huerna,
Y es cierto que, eso sí hay que decirlo, no es una autopista al uso, es una autopista de montaña, por lo tanto es una autopista con un mantenimiento muy caro. Sí, sí. No es, entonces no es, cuando pensamos en autopista pensamos que era un sitio más llano, pero bueno, es una autopista complicada y claro, todos sabemos, en el momento que hay algo de nieve o algo de frío, el Huerna tiene muchas posibilidades, más que Pajares, de cerrarse. Entonces, en todos estos años que han pasado, porque estamos hablando igual casi de los años 70, bueno, 80 hasta ahora, se hicieron muchísimas probabilidades de que se hiciese otra vía, que no fuese de pago, que fuese privada. Claro. Bueno, al final lo que se fue mejorando es el Pajares, relativamente, pero tiene un tráfico muy denso, porque es curioso que todavía por el Pajares es el que mayor registro de vehículos, tanto pesados como turismos, pasan por el puerto. ¿Más que por el Huerna? Más que por el Huerna. Toma, no sabía eso. Sí, entonces lo que se estaba barajando y hace, pues, incluso yo creo que fue en el 2008, se volvió a sacar la noticia de que el estudio de una posibilidad de una nueva vía, de hecho se hicieron estudios por la montaña de poder sacarlo. Sí. Pues a lo mejor es más factible el que el Estado pudiese subvencionar el precio del peaje con una cantidad muy pequeña, es decir, vamos, muy pequeña para el que parcial, ¿no? Que fuese más que hacer ahora hay proyectos. ahorros, hablan de pequeñas bonificaciones a los que lo utilizan mucho. Claro, pero para que los utilizan son 4 veces al mes, ¿no? Sí, algo así, como mínimo. 4 veces al mes para que te bonifiquen una parte. Bueno, yo creo que esas bonificaciones tendrían que hacerse en mayor medida, porque bueno, y si vosotros pasáis por el Huerna os dais cuenta que no es una autopista de montaña altamente densa de tráficos, no tiene mucho tráfico. No tiene mucho tráfico, ¿no? Solamente en días puntuales de fiestas, Semana Santa, etcétera. porque en Asturias desgraciadamente viene muy poca gente a trabajar, no es como otros sitios donde la relación laboral de negocios se establece muy fluidamente y se viaja mucho. Aquí no, entonces es el asturiano el que sale fuera por razones de trabajo. Se han vertido. ¿Te acuerdas que antes éramos la quinta provincia de los 51 y cuando en Sidesa y Unosa estaban momentos bollantes, venía aquí media Extremadura y media Andalucía? Esto es una tristeza que nos tenía que hacer pensar. Y además, fijaros una cosa, es decir, se ha hecho una inversión bestial con el nuevo puerto de Gijón. Ah, bueno, esa es otra. Y resulta que vamos a quedar dentro de poco sin sacar nada por el puerto de Gijón. Porque antes estaba pensado, pues bueno, pues para sacar los grandes materiales... Puerto granelero, sobre todo. Granelero, ¿no? Exactamente. Y a mí me da la sensación que esa viabilidad de que Asturias sea importante, es decir, que nuestra producción pudiese salir por el mar, no es así. Va a ser un puerto de recalaje de otros puertos. Además llegamos tarde, como decís tú muy bien, porque está Santander y La Coruña muy activos en ese tema y otros más, Y ya que tocas tú ese tema, fíjate, me llamó la atención mucho también, me pareció tremendamente abusivo el planteamiento que hacía el Estado, no sé qué organismo del Estado, pero en fin, el Estado, sobre el Ayuntamiento de Carreño hace muy pocos días en prensa, diciendo que era imposible que planteasen ellos ese recurso de la obra que piensan hacer sobre explanación de Carreño, porque... El desmonte de Aboño se refiere, ¿no? Sí, es el desmonte de Aboño, porque no tenían capacidad económica para hacer un depósito previo por las consecuencias que podía tener retener esa obra. Y claro, yo cuando vi eso me quedé verdaderamente sorprendido, porque ¿qué quiere decir? O sea, que un ayuntamiento pequeño no tiene derecho entonces a plantear un problema de esta naturaleza. O sea, ya habían hecho los abogados del Estado un cálculo de que como no tenían recursos, que por lo tanto no se podían oponer. Y entonces yo me pregunté en ese momento, digo, ¿y por qué no pide el Ayuntamiento de Carreño y sus vecinos, en particular el alcalde, el estudio previo de impacto ambiental, que probablemente no estará hecho? Probablemente no estará hecho, como no estaba el de, como sabéis, el de la red esta eléctrica hacia León y hacia la de Velilla y todas estas cosas, ¿no? Es decir, a mí eso me pareció realmente brutal, es decir, que se diga por la abogacía del Estado que nada, que no hay problema ninguno, porque como estos señores no tienen capacidad económica, el ayuntamiento no tiene capacidad económica, van a poder recurrir, porque no va a poder recurrir. No, pero que parece paradójico decir que se invierta una cantidad tan altísima para un puerto, cuando los asturianos que hacer un estudio ni previo. Podemos recibir ni podemos enviar, porque bueno, nos han quitado vuelos.
baratos y no baratos. Esto es una... Es decir, que ya tenemos problemas ya de vuelos para Eso es otra Madrid. tragedia, el aeropuerto, no. Después, el AVE, no sé si algún día llegará o cómo llegará, en qué estado llegará. Si es cierto que se ha reducido 1 hora el tiempo que se tarda en llegar a Madrid. Por las mejores en Castilla, claro. Pero bueno, es decir, que fuese algo todo más repartido, ¿no? Es decir, que me parece que la viabilidad, si fuese económicamente muy importante la ventaja de que tengamos el mayor puerto del norte, que tampoco va a ser, no vamos a tener el mayor puerto del norte, aunque se haga el de Gijón. Bueno, pues que eso va a suponer una repercusión económica para Asturias. Muy fuerte. No, que fuese una repercusión de fuerte reinversión. Negativa y no le ves el aprovechamiento. Y de pronto pedimos una carretera que no tengamos que pagar y esa no se nos concede. Asturias siempre ha tenido un problema gravísimo con las comunicaciones y lo sigue teniendo. Y con la comunicación incluso con Santander, que todavía no hay autovía para unir Asturias y Santander. Bueno, es que ya eso es como... Parece una broma, ¿no? Parece una broma negra. Parece una broma. Y fíjate, nuestros amigos de Galicia, bueno, y nuestros compañeros de Santander, al final estamos quedando como una isla. Si os dais cuenta, en el mundo de las comunicaciones terrestres, ¿no? Galicia tiene una excelente salida hacia León, hacia Madrid, incluso de León hacia el norte. Santander tiene unas buenas comunicaciones, pero es que no estamos intercomunicados entre nosotros, con lo que nunca se ha favorecido una buena colaboración empresarial entre Galicia, Asturias y Cantabria. Claro, sí. Bueno, señores, ha sido un placer tenerles aquí porque con dos contertulios hoy, con la ausencia de Antón, nos hemos hasta pasado de tiempo. Me están diciendo que nos estamos pasando de tiempo. Sí. Así da gusto, así da gusto. Muchas gracias. Maribel, muchas gracias. Gracias a vosotros María por también. la invitación. Y a ustedes, por supuesto, por estar ahí con nosotros. Mañana, después del informativo, volvemos con un debate público más. Hasta mañana. Y educadores también. Y era la idea de orientar a los padres sobre el peligro que tenía la droga. No teníamos otro objetivo más que ese, que estoy hablando de hace más de 20 años, estoy hablando desde hace más de 20 años. Y uno de ellos me comentaba, en el que estaba precisamente en el psiquiátrico, pues como médico habitual, me decía que habían observado que los cerdos tenían una conducta muy rara. Y es que los enfermos tiraban los medicamentos a los cerdos. No tomaban los medicamentos, se los tiraban a los cerdos y entonces, claro, les alteraban. Era un poco alterada también, sí. Bueno, esto es un drama. Ahora, lo terrible es que, claro, estas personas, pues bajo la influencia de una situación de abstinencia o a lo mejor por un exceso de droga, sobre todo, claro, las drogas estas que son del tipo de la cocaína y demás, que son muy estimulantes muy fuertes, pues esta gente se desquicia completamente y en una situación de abstinencia, pues efectivamente. Tú fijaros una cosa curiosa que a mí me llamó la atención en la nota que tenéis siempre la atención de pasarnos, informativa, dice que el muchacho llamó a la comisaría y dijo que había matado a sus abuelos, y resulta que había matado a una tía y a su abuela. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cabeza no estaba muy en orden, ¿no? Pues viendo un poco sobre lo que estabas preguntando, Víctor, yo creo que básicamente hay una demencia motivada, luego podríamos ver qué cosas puede motivarla, pero claro, esos comportamientos que son así inusuales, sobre todo los de asesinato, los de violencia extrema, pues hay una parte de demencia en ese cerebro. Lo que también sucede es que en esos momentos nuestra sociedad cada vez es más agresiva. Porque estamos haciendo una sociedad con individuos muy frustrados o se les está frustrando mucho. Pero por una razón, porque a los niños se les está dando todo lo que piden y además se les está dando de forma inmediata, ¿no? Es decir, lo que quiero lo quiero ahora, ¿no? Y ese es un poco la filosofía que rige un poco la sociedad. Tienes mucha razón. En el momento en que a estos niños, que luego son jóvenes, se les frustra, es cuando sale esa parte del carácter violento o esa parte de la personalidad violenta. Es cierto que si no hay sabemos que muchas veces en la personalidad de los individuos la conducta o la educación de la conducta puede influir beneficiosamente en que personas agresivas pasen a controlarse, ¿no?
Y entonces estamos viendo que aquí inciden dos cosas. Una es precisamente la que no hay educación del carácter, y entonces la gente, pues sus reacciones, lo que quiero, lo quiero ahora, la perreta del niño, el niño que arroja las cosas porque se siente frustrado, decirte no existe, y entonces, bueno, pues se puede llegar también a un tipo de violencia que pudiese desencadenar, aunque esta me parece ya en grado extremo. Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este debate público. Dejamos atrás ya las noticias, en cierta medida nada más, porque ya saben que ahora vamos a analizarlas, la actualidad de este día desde el punto de vista de quienes hoy son nuestros dos invitados. No sabemos qué ha ocurrido con uno de ellos, Antón Saavedra, que es habitual, ya saben, contertulio, y esperemos, desde aquí deseamos que no haya ocurrido nada extraño y que simplemente haya sido un despiste lo que impida que esté hoy con nosotros. Bueno, quienes sí están son José María Casielles, al que saludamos ya. Muy buenas noches, Víctor, buenas noches, y buenas noches a todos, claro. Muy bien, y Maribel Mariño, que es asesora de comunicación. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches. Bueno, hemos empezado muy mal el día hoy, se lo aseguro, con el asesinato por parte de un menor de edad, de un joven de 17 años, que mataba a puñaladas a su tía y ha dejado grave a su abuela. Y uno se pregunta a estas alturas qué puede pasar por la mente de un adolescente de 17 años, con, bueno, unas aficiones en cualquiera de ellos muy comunes, como puedan ser internet, etcétera. ¿Qué puede pasar por su mente para llevar a cabo una salvajada como esta, ¿no? No es la única, tristemente, hay de vez en cuando en los... bueno, hay anécdotas de todo tipo. Yo me acuerdo el doctor García Andrade, que era médico forense y además era psiquiatra, tenía una especialidad de psiquiatría, decía que él era partidario de que no entendía por qué se habían cerrado tantos psiquiátricos penitenciarios, que eso era necesario, era fundamental. Y ahora con el otro tema que tenemos, que es el otro factor importante que puede influir ahí, que es la droga, pues yo creo que también hay muchos problemas en un momento determinado tienen una abstinencia de droga y entonces esta gente se desquicia completamente, ¿no? Me parece que incluso recoge la prensa, como sabéis, una referencia de un psiquiatra que dice también que cuando efectivamente se empieza a consumir cannabis, incluso, fíjate que cosa, una droga que aparentemente una droga blanda, que le llaman, relativamente blanda, ¿no? Relativamente blanda, porque no... pues que estos casos luego cuando la gente tiene un poco más de edad, pues se dan esos casos de violencia, aumentan de una manera sensible. Entonces esto tiene que hacernos pensar. Bueno, y en cuanto al cierre del psiquiátrico, del viejo psiquiátrico, pues yo recuerdo una cosa también, para quitarle un poco de dramatismo a esto, que lo tiene desde luego y no se puede quitar. Pues me comentaban, yo estuve en una asociación que de aquí se llamaba APADA. Ahí estaba el fiscal antidroga, que era Rebollo, lo conocéis seguramente. Estaban 2 o 3 psiquiatras, estaba... periódicos leemos casos como este. Hoy nos ha tocado aquí muy cerca además de la tele, en la calle Muñoz de Grain. ¿Aquí en Oviedo? Sí, en Oviedo. Y ya digo, lo que nos preguntamos es qué puede llevar a alguien, a un menor, incluso en este caso, a cometer una salvajada semejante, ¿no? José María, sí. Bueno, pues, ¿qué voy a decirte? Yo, tengo dos orientaciones sobre estos temas que son verdaderamente escalofriantes, claro, y como dices tú, casi no se pueden concebir, ¿eh? Mira, hoy estuve precisamente con un magnífico amigo que es un médico encargado de especialista en estomatología, y ya sabes que perdió el otro día a su padre y a su hermano, ¿no? Bueno, una persona entrañable y la familia lo mismo. Y claro, eso es una cosa tan brutal que yo no me daba cuenta que podía ser familia de este amigo, porque no, a pesar de conocer los apellidos y todo. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, claro, fíjate, para mí hay dos posibilidades. Una, pues evidentemente la pérdida de la razón, porque vamos a decirlo claro, es decir, hemos cerrado todos los psiquiátricos, estamos muy contentos con ello porque ha salido reforma sanitaria aquella una serie de drogas, como sabes, que actúan muy bien sobre el cerebro, muy bien, pero hasta cierto punto. Hay casos en los que no se resuelven así. Y yo recuerdo... No lo quieren tomar, que luego no quieren tomar.